Bueno, pues en esta lección vamos a hablar sobre la forma interrogativa en la lengua náhuatl. Cómo podemos identificar, cómo podemos estructurar y cómo podemos, escribir una pregunta en la lengua náhuatl. Para eso te he desarrollado este tema en 3 puntos que están aquí para poder identificar a este idioma, a esta forma, en lo que es la interrogación. Tenemos el punto número 1. Podemos identificar a la pregunta en náhuatl con el uso de los pronombres interrogativos. Hemos hablado en clases anteriores sobre este tema, sobre el uso de los pronombres interrogativos, que bueno, hemos dicho cuáles son, cómo funcionan y cuántos pueden haber, ¿verdad? Otro punto que también encontramos y que aquí nos enfocamos un poquito es en la entonación. A veces una pregunta, más bien una pregunta afirmativa en la lengua náhuatl puede funcionar incluso como pregunta. No importa mucho la estructura, no importa mucho los elementos como tal, en lo que es la pregunta en la lengua náhuatl, para identificar que me están haciendo o que se trata de una pregunta. Basta con la entonación. Algo similar pasa con el idioma español. ¿Cómo es esto? Bueno, en la entonación existen 2 estilos de entonación y por ende 2 estilos de pregunta. ¿Cuáles son estos? Tenemos aquí 2 ejemplos de preguntas que nos van a ejemplificar esta parte. En la número 1 tenemos, por ejemplo, kanin tichanti, kanin tichanti. Como puedes ver, tenemos un pronombre interrogativo que con ese me ayuda, tanto en la forma hablada como en la forma escrita, que se trata de una pregunta y comúnmente va al inicio de la frase. Pero también esta pregunta no solo basta identificarla con el pronombre personal, sino también se refiere a una pregunta abierta. Hay 2 estilos de preguntas, la pregunta abierta y la pregunta cerrada. Y este estilo de preguntas nos van a llevar a la entonación. Tenemos que en preguntas abiertas la entonación suele ser descendente, es decir, va para abajo. Por ejemplo, Kaninti Chanti, como que se va la entonación hacia abajo, ¿no? Solemos descender nuestra entonación. Kaninti Chanti, lo mismo pasa en español. ¿Dónde vives? Se baja la entonación. Las preguntas abiertas son aquellas donde la respuesta no es suficiente con decir nada más sí o no, sino necesitamos hacer una respuesta abierta, por eso se le llama preguntas abiertas. Ejemplo, Kaninti Chanti, ¿dónde vives? Debo de decir, no, pues ni Chanti, México, ni Chanti en algún otro lugar. No basta con decir sí o no, ¿verdad? Al contrario de las preguntas cerradas, que es un ejemplo de la que tenemos aquí abajo, Tehuatl Temachtiani, Tehuatl Temachtiani, ¿tú eres profesor? Comúnmente, este estilo de preguntas, el sonido suele subir, la entonación es ascendente. Tehuatl Temachtiani, ¿eres profesor? ¿Sí? Sube la entonación. La entonación es la que nos ayuda a identificar también si se trata de una pregunta o no, porque al igual que en español, toda frase afirmativa en náhuatl también puede funcionar como pregunta. Por ejemplo, esta última pregunta, si yo le quito los signos de interrogación, se convierte en una frase afirmativa, ¿verdad? Y la entonación es distinto. Tehuatl Timachtiani, tú eres profesor. Tehuatl Timachtiani, no estoy preguntando. Si no existieran los signos de interrogación, que este es el tercer punto, también identificamos a una pregunta de manera escrita en este caso, con el uso de los signos de interrogación. Los signos de interrogación son una prestación del español que se adaptó desde que vinieron los monjes franciscanos, hicieron la recopilación del idioma y pues empezaron a utilizar signos de puntuación pues conforme el uso similar al español. Por eso es que también se usan los signos de interrogación. Hemos hablado de la escritura de la lengua náhuatl, que pues se divide en escritura novohispana, prehispánica, etc. En la escritura moderna, los signos de interrogación ya se utilizan para identificar a una pregunta.
Si no existieran los signos de interrogación para la forma escrita, no podríamos identificar incluso en náhuatl si se trata de una pregunta o no, pero de la manera hablada siempre es la entonación la que nos va a dar luz verde o nos va a dar referencia si se trata de una pregunta y en qué contexto está la pregunta, ¿verdad? Por eso aquí, de esta frase afirmativa, se puede también tomar una pregunta. No importan aquí como tal los elementos en la interrogación, importa más la entonación. De este caso, pues ya esta pregunta cerrada pasa a ser tehuatl timachtiani y la entonación sube. Porque esta pues ya se puede responder con quema, nada más. Tehuatl timachtiani, quema. O se puede responder de manera negativa con ahmo. Tehuatl timachtiani, quema. Noso ahmo, ¿verdad? Y así podemos identificar a una pregunta en la lengua náhuatl. Te tengo ahorita algunos audios que yo quiero que escuches para poder identificar este estilo de entonación en estos audios. Estos audios son de hablantes nativos que, bueno, nos van a ayudar muchísimo a identificar, incluso nos van a ayudar también a poder pronunciar correctamente en la lengua náhuatl. Quiero que los escuches, por favor, te los voy a poner en una sola vez para que, bueno, al escucharlos, se dice la frase en un principio. De hecho, aquí te voy a poner en tu pantalla las frases que vas a ir escuchando. También las tienes en tu guía de estudio, pero bueno, para que se te facilite, también las vas a ir leyendo aquí. Y quiero que al momento que tú lo escuches, lo repitas, ¿sale? Repitas la frase como lo vayas escuchando. Presta atención y pongamos en práctica esto. Vamos a escuchar. Tlaxikaki iwan tlaxikyopani towa. Se. Inkipia se tlanilistli. Inkipia se tlanilistli. Ome. Kani tiitztok. Kani tiitztok. Eyi. ¿Huelis nikisa se tlatokzi? ¿Huelis nikisa se tlatokzi? Nawi. Tlamachtijketl, ¿huelis nipano? Tlamachtijketl, ¿huelis nipano? ¿Pudiste identificar la pronunciación? ¿Pudiste identificar la entonación? ¿Sí? Bueno, pues te invito a que puedas repetir las veces que sean necesarias esta parte, que puedas escuchar correctamente cada una de estas frases, cada una de estas preguntas y puedas prestar atención en la entonación, en su pronunciación, puedas repetirlas las veces que sean necesarias para que también puedas ir acostumbrándote a este estilo de pronunciación. También te voy a compartir aquí dentro de las plataformas donde estás tomando el curso el audio para que lo descargues y bueno, lo puedas escuchar las veces que tú lo desees. ¿Sale, vale? También en tu guía de estudio, ahí te dejo las frases para que puedas leerlas junto con el audio al ir escuchando. Nos estamos viendo en una próxima lección.